inteligencia artificial, dos palabras que hasta hace bien poco parecían estar reservadas a las películas o a las novelas de ciencia ficción, pero sin embargo hoy ya es un término que hemos introducido de forma común y ya no solo en nuestro vocabulario, sino en las tareas de nuestro día a día. Desde conducir, generar un documento en nuestra empresa o pedirle a un asistente virtual que encienda un aparato electrónico. La IA es ya toda una realidad de nuestra vida cotidiana. Y aún queda por delante atisbar el escenario de oportunidades que esta tecnología nos brinda. La IA permitirá automatizar procesos complejos que aún requieren de intervención humana y existen numerosos usos en los que ya se está trabajando y predicciones sobre la medida y el momento en que se va a lograr esta automatización. Entre ellos, por ejemplo, procesos como la conducción autónoma, la traducción en tiempo real o la robótica de asistencia. Aunque eso, lógicamente, va unido a una serie de desafíos científicos y tecnológicos de gran envergadura. Esta tecnología se ha convertido en una herramienta poderosa en diversos sectores y saber aplicarla correctamente, exprimiendo sus capacidades y conociendo y minimizando sus riesgos va a ser clave para la competitividad de las empresas. Para charlar sobre este escenario incierto, sí, pero lleno de oportunidades y retos para las empresas, contamos en este espacio con ponentes de lujo hoy en El Correo, representantes de las principales empresas que desarrollan desde hace tiempo inteligencia artificial en nuestro territorio y que aportan valor tecnológico a las empresas. Voy a pasar a presentarles a quienes nos acompañan hoy. Josu Bilbao, director de la Unidad de Tecnologías Digitales e Inteligencia Artificial de Ikerlan. Bienvenido. Egunon. Tenemos con nosotros también a Kepa Uncilla, él es el director de Desarrollo de Negocio de Sarenet. Bienvenido. Egunon. Igor García es director de Industria de Bicontet. Egunon. Y tenemos también a Aitor Conde, jefe del Departamento de Tecnología de Satlantis. Hola. Os tengo sentados al revés, me parece, pero no pasa nada. Vamos a empezar, si os parece, hablando un poco de los orígenes de la inteligencia artificial, porque he dicho al principio que es un vocablo, ¿no?, que empleamos de forma relativamente reciente, pero esto no quiere decir que esta tecnología, ¿no?, que la inteligencia artificial sea también reciente. De hecho, ya en los años 50, 70 ya se empieza a hablar de inteligencia artificial, lógicamente mucho más rudimentario, pero sí es cierto que hasta estos últimos años no se ha producido una evolución tan rápida, ¿no?, como la que hemos asistido. Yo voy a empezar con vosotros, con Ikerlan, porque cumplís este año 50 años y son 50 años que nos comentabas antes en los que habéis estado trabajando en inteligencia artificial. Aprovecho un poco para preguntarte el por qué se ha producido este desarrollo tan rápido en esta última década y qué cambios habéis podido observar. Muy bien, Egunon, como decía antes, efectivamente es algo que, aunque ahora está en boca de todos, ¿no?, es algo que ha venido desarrollándose durante décadas, ¿no? Los primeros conceptos de IA surgían en los años 50. En nuestro caso, Ikerlan surge en 1974, hace 50 años. Fíjate. Siendo pioneros de alguna forma en esto de la parte de innovación y el I+D. Y ya había un equipo centrado, había varios investigadores centrados en el desarrollo de los conceptos de inteligencia artificial. Por tanto, es un tipo de tecnología y conceptos que se viene trabajando durante décadas, ¿no? Lo cierto es que en la IA hay unos términos que se suele hablar, ¿no?, del invierno, ¿no?, el invierno de la inteligencia artificial, que se da en aquellos ciclos en los que las expectativas del mercado pues, no han sido cubiertas por el desarrollo tecnológico, ¿no? De hecho, hace poco lo comentaba con algunos compañeros, ¿no?, es curioso que hace 25 años hubo dos departamentos en Ikerlan que bueno, se cerraron o cambiaron su nombre, que eran el de robótica y el de inteligencia artificial, ¿no? Que hoy en día, como imaginaréis, pues son dos que van tremendamente al alza, ¿no? Eso no significa que se pararan esos desarrollos, que había que bueno, seguir trabajándolo con distintas aproximaciones y evolucionándolos, ¿no? Esto nos ha llevado a lo que yo suelo denominar que estamos ahora en la antesala de la mayor revolución de nuestra era, ¿no? Porque es verdad que confluyen una serie de puntos que hasta ahora nos han dado, ¿no? Hace ya más de 10 años, ¿no?, en 2011, se adopta, ¿no?, el término de Industria 4.0 en Hannover Messe y se empieza a expandir ese concepto y también el del IoT, ¿no?, el de inteligencia, el del Internet de las cosas, ¿no? Y esto nos lleva a que durante la última década se han desarrollado muchísimos proyectos donde prácticamente todas las industrias han ido poblando de datos sus sistemas. Ahora ya todo el mundo va teniendo datos que son fundamentales luego para entrenar los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que también hay un punto que es clave, ¿no? Que es, yo recuerdo que hace 6, 7 años, ¿no?, conversaciones con directivos de empresas de distintos sectores te venían a decir, pero Josu, es que el cliente no está dispuesto a pagar más
porque incluye estas funcionalidades o lo que fuera, ¿no? Y eso es verdad que hay que reconocer a este hype actual, ¿no? En el que todo el mundo nos hemos volcado en la inteligencia artificial y que como sociedad también ha cambiado. Hemos cambiado a que ahora el usuario demanda esto, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que confluyen una serie de puntos que nos llevan a un escenario que cambia todo, ¿no? Hay datos, se han democratizado el acceso al hardware, a la electrónica que puede inferir estos modelos. Y bueno, de alguna forma también han surgido nuevos conceptos, ¿no? En 2018 surge el concepto de los transformers, que vienen a dar pie a algunas revoluciones como tienen que ver pues, los grandes modelos de lenguaje, que estamos ahora, que está tan de moda, ¿no? Que cualquier usuario tiene acceso a ese tipo de inteligencia artificial, pero es un campo mucho más amplio. La IA se viene aplicando en muchas industrias, hablaremos hoy de algunos casos, y yo creo que tiene un pasado muy importante y una evolución, bueno, y un futuro prometedor. Kepa, hablando un poco más sobre este hype, ¿no? de la inteligencia artificial, es algo que deba preocuparnos porque desde fuera sí que es cierto que se ve con cierta aprehensión, ¿no? Tenemos un poco la sensación de que es una tecnología que va un poco hasta por delante de nosotros, ¿no? Bueno, cualquier novedad genera incertidumbre. Podíamos recordar hace 30 años, cuando empezábamos a hablar de Internet, hubiéramos tenido esta misma charla con 4 expertos hablando de cómo Internet iba a cambiar el mundo, cómo Internet iba a estar en todo y cómo iba a cambiar las empresas, y el que no entrara en Internet iba a desaparecer. 30 años después la realidad es que es así, pero el camino recorrido no tiene absolutamente nada que ver con lo que preveíamos hace 30 años. Suelo poner el ejemplo de los teléfonos. Hace 30 años el teléfono que más nos gustaba era el más chiquitín, Fíjate. el que ocupaba muy poquito y tenía bastante batería y era muy, muy, muy bonito de diseño. Hay quien sigue buscando móviles pequeños y es que ya no hay. Ahora buscamos llevar un ordenador encima en el que podamos acceder a toda nuestra información, a las redes sociales, a la inteligencia artificial. ¿Por qué era imposible hace 25 o 30 años describir cómo iba a ser Internet ahora? Porque Internet ha cambiado el entorno en el que nos movemos. Esa evolución de Internet cambiando el entorno hace que no pudiéramos ver el entorno en el que íbamos a estar después de 25 años, con lo cual era imposible saber dónde estamos. La inteligencia artificial entiendo que va a hacer lo mismo. Está cambiando cosas que no prevemos a dónde van a ir. Podemos tener una idea y sí que, bueno, pues el futuro cercano podemos tener una intuición de por dónde puede ir, pero hablar de 10 años, por ejemplo, es casi imposible. Va a cambiar tanto el contexto del análisis que no somos capaces de verlo. Otro ejemplo clarísimo son las redes sociales. A cualquiera que en el año 2000 le hablaran de las redes sociales como son ahora, se moriría de la risa. Y a qué tontería, ¿no? O los teléfonos, como he puesto antes el ejemplo. Recuerdo cuando Apple tuvo la loca idea de convertir el teléfono, convertir su iPod, su sistema de música, le añadió una aplicación y lo convirtió en un teléfono. Casi nos morimos de la risa. ¿Qué hacen estos locos? Hoy en día todos los teléfonos son así. Podrían haber fracasado. No quiere decir que un cambio de esos vaya a ser un éxito, pero sí que es cierto que un cambio de esos cambia el futuro. Si tiene éxito, no sabemos si lo va a tener. Con la IA, que va a haber éxito, totalmente. De hecho, utilizamos bastante más IA de la que creemos en nuestro día a día. Como ponías antes el ejemplo, los coches están utilizando un montón de IA para todas las ayudas, conducción automática, hay un montón de historias que ya estamos utilizando. ¿Qué pasa? Pues que con el surgimiento de ChatGPT se ha democratizado mucho el concepto, ¿no? Parece que esa inteligencia artificial con lenguaje humano ha hecho ver que todo el mundo puede acceder a la IA. Realmente yo creo que los grandes cambios no van a venir por ahí. Esa es una de las cosas que nos va a ayudar. Ponías un ejemplo también que me parece que va a cambiar mucho la vida, que es el tema de la traducción instantánea con IA. Eso, bueno, pues igual yo recuerdo que para mis padres era un mundo que habláramos idiomas todos los hijos, ¿no? Claro. Pues hoy en día yo no sé si va a ser tan necesario, ¿no? Pero igual no hay que centrarse tanto ahí como en ser capaz de aportar en los procesos, ¿no? Que pueda hacer una IA para mejorarlos y ser válido, porque si no, si lo hace la IA y es más barato. ¿No? Hablaremos un poco más adelante de esas perspectivas de futuro, sacaremos un poco la bola de cristal, porque yo creo que esto es hablar sobre cosas que son casi imposibles, ¿no?, de adivinar, pero intentaremos hacerlo un poco en la parte final de esta charla para adivinar qué futuro nos puede deparar la IA. Aitor, vosotros desde Atlantis tenéis un sector que a mí me parece realmente apasionante, ¿no?, que es el de la tecnología espacial. Uno de los campos que no sé, parece como desde fuera que más recorrido puede tener con la inteligencia artificial y que más ha evolucionado, ¿no?, en estos años. ¿Cómo ha afectado la inteligencia artificial a vuestro sector? Bueno, es verdad, hay diferentes ámbitos, ¿no? Y en el mundo aeroespacial, como es nuestro caso, ¿no?, pues tenemos máquinas ahí orbitando ahí arriba y tienes
la problemática de las decisiones, que si tomas las decisiones equivocadas, pues puedes perder el aparato que ha costado varios millones, ¿no? Entonces, claro, actualmente intentas por medios de algoritmos detectar todas las anomalías posibles, no puedes estar en contacto continuo con estas misiones, solo tienes ventanas muy, muy estrechas y suele pasar que pues hay anomalías, ¿no? Están los rayos cósmicos que hacen que se comporte de forma aleatoria algún sistema y no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo el satélite no sabe qué hacer. Entonces, claro, por un lado está la inteligencia artificial a bordo para intentar detectar, predecir estos problemas o anteponerse a ellos, o decir, bueno, este sensor está funcionando mal, no le voy a hacer caso y uso el resto de mis sistemas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en nuestro caso concreto, que desarrollamos instrumentos de observación de la Tierra, o sea, son cámaras en los cuales sacamos varios gigas de datos al día que no podemos descargar porque es el cuello de botella para nosotros, son las comunicaciones radio y arriba. Tener una inteligencia a bordo, una inteligencia artificial que sea capaz de seleccionar qué son los datos verdaderamente importantes, ver cuáles son nubes, cuáles no, ver si hay incendios, si hay metano, pues que pueda enviar un aviso lo antes posible y dar prioridad y no simplemente descargar todo, sin más, ¿no? Entonces, claro, en nuestro caso, desde hace años llevamos invirtiendo en esto. Es muy costoso entrenar los modelos, es difícil, también requiere de mucho trabajo, pero bueno, empieza a dar sus resultados, ¿no? Qué bueno. Vamos, Igor, contigo desde Bicontet. ¿Cómo habéis implementado la inteligencia artificial? Porque vosotros también, ¿no? Trabajáis un poco en visualización de datos y demás, y esto es una tecnología también relativamente moderna, ¿no? ¿Cómo la habéis aplicado? Sí, Bicontet ya desde su inicio, hace no 50, unos 25 años, empezó en la transformación digital de los datos, ¿no? O la información, mejor dicho, ¿no? Entonces, cuando ha llegado esta capacidad enorme de la inteligencia artificial, sobre todo en los procesos industriales, algo que veíamos muy claro desde el principio es que tiene poco sentido que un sistema inteligente actúe sin que los humanos entiendan por qué está haciendo las cosas, ¿no? Entonces, la parte de visualización de datos es muy importante para comprender qué está llevando a un sistema a tomar una decisión, ¿no? Al final, si vamos a preguntarle a cualquier experto humano, ¿no? Sobre una decisión relevante, lo siguiente que le vamos a preguntar cuando nos dé su solución será ¿por qué? Claro. Y que nos lo explique de una manera que lo podamos entender, ¿no? Entonces, con los sistemas de IA en general, algo fundamental es saber qué estamos introduciendo en los datos, qué información hay en los datos relevante y por qué está llevando a las conclusiones que esté llegando, ¿no? Sobre todo porque cuando un sistema de IA típicamente hace algo mal, lo puede hacer muy mal, ¿no? Cuando un humano predice mal, predice dentro del contexto, sí, y seguirá diciendo cosas que más o menos tienen sentido, ¿no? Pero en clasificación de imágenes, por ejemplo, ¿no? Entendiendo el contexto, nosotros sabemos, nos podemos equivocar con el objeto que hay en esa escena, pero tendrá sentido, ¿no? Una predicción de una IA puede ser, como no tienes ese conocimiento, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, el por qué nos está llevando a ese tipo de decisiones es muy importante para poder controlar. Uno de los miedos es precisamente, ¿no? Qué problemas puede haber si falla o si esa inteligencia al final se demuestra no tan inteligente, ¿no? Entonces, meter al humano experto en ese ciclo es fundamental. Y ahí es donde la visualización de datos, cuando la cantidad de datos, ¿no? Con Acea Editor es brutal, es muy, muy importante. Bueno, os animo a participar en cualquier momento si así lo queréis, o matizar cualquier cosa, o generar un diálogo entre nosotros que enriquezca esta conversación. Yo, si no, sigo pasando temas, porque me gustaría ir un poco de esta parte más teórica, ¿no? de la IA a las aplicaciones actuales, ¿no? que yo creo que esto a la gente le interesa mucho, ¿no? Como en diferentes sectores se convierte ya la IA en una realidad y no es, como decíamos al principio, nada de ciencia ficción. Josu, empiezo contigo. ¿Cuáles son
Pues la verdad es que nosotros somos un centro que se dedica un poco en ámbitos multitecnológicos y se aplica la inteligencia artificial en sectores muy diversos, ¿vale? Desde el ámbito industrial, el ámbito del transporte, el ámbito ligado a finanzas, el ámbito ligado a alimentación y bebidas. Hay muchos sectores y en todos ellos está habiendo una enorme pujanza por el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, ¿no? De hecho, para los próximos 4 años prevemos una facturación de 30 millones de euros en desarrollo de proyectos para empresas en el ámbito de la inteligencia artificial y de la digitalización, ¿no? El espectro del tipo de proyectos que se desarrollan son muy amplios. Y de hecho, yo creo que un elemento que conviene tener en cuenta y destacar es que nosotros estamos acostumbrados a, por un lado, trabajar proyectos de investigación pensando más en el medio y largo plazo, y después los proyectos, lo que nosotros denominamos a corto plazo, son de transferencia de tecnología a las empresas, ¿no? Hasta ahora, digamos que investigábamos ese ratio entre el tiempo en el que estábamos investigando una tecnología y la transferíamos a la industria, podía rondar entre los 2-4 años, de ese orden. A día de hoy eso ha bajado muchísimo y, digamos, la industria demanda la incorporación de este tipo de tecnologías de forma inmediata, ¿no? Tenemos ejemplos de trabajo con multinacionales, en el ámbito, por ejemplo, con Nestlé, que tiene la mayor plataforma seguramente del mundo ligado a la alimentación de la captación de datos. Ahí hay muchísimo que trabajar en la parte de inteligencia artificial, a la ayuda de tomar decisiones, tanto de mercado, etcétera, ¿no? En el ámbito industrial veníamos trabajando mucho en los ámbitos predictivo, ámbito de búsqueda de identificar degradaciones, sistemas colaborativos que traten de optimizar el funcionamiento de las máquinas. En el mundo del transporte hay un enorme esfuerzo ligado a todo lo que tiene que ver con la conducción autónoma, ¿no? Y en definitiva, en todos los sectores está habiendo muchísimos proyectos que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, en Euskadi tenemos un ecosistema, ¿no? Somos una región que tiene una industria muy potente, una industria que nosotros lo vivimos tanto dentro de la propia Corporación Mondragón de la que somos parte como el resto de agentes que construyen el tejido industrial de Euskadi. Tenemos realmente empresas que están o bien compitiendo por el liderazgo mundial o incluso a veces liderando su nicho tecnológico, ¿no? Por tanto, tenemos empresas que están apostando por el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial. Tenemos un ecosistema de universidades y centros tecnológicos que además contamos también con el apoyo de las administraciones para que esa colaboración público-privada permita a toda nuestra industria pues, sumarse a esa ola tecnológica que, en mi opinión, no podemos dejar de tomar, ¿no? Kepa, justo antes de sentarnos aquí, ¿no? Me comentabas además de un proyecto pionero que implementa la IA en un sector que parece tan poco digitalizable como es la ganadería, ¿no? Sí, estamos en un proyecto Acitec, un proyecto de investigación conjuntamente con Satlantis, en lo que se está recogiendo fotos de prados. Obviamente es un proyecto de investigación, con lo cual en una zona controlada y reducida, para detectar el estado de los prados y, por medio de unos collares con cierta inteligencia artificial, ser capaz de mover al ganado a los prados en los que mejor estado está el pasto para hacer una especie de pastoreo automático, ¿no? Es un proyecto de investigación, todavía no tenemos resultados, pero bueno, el alcance llega desde con visión artificial y las fotos facilitadas por los satélites, ver la evolución de los prados, mover los animales e incluso con algunos sensores dentro de los collares que llevan estos animales poder analizar la salud del ganado, ¿no? Pues parece que este animal se ha caído o que este animal por algún motivo lleva sin moverse demasiado tiempo. Bueno, luego, como suele pasar con estas cosas, en un proyecto de estos uno de los grandes retos es la batería del collar de la res, ¿no? En este caso se está haciendo con vacas. Y hacer una IA suficientemente reducida y especializada para que consuma muy poquitos recursos. Esto no es ChatGPT, es algo muy, muy, muy adaptado a un problema muy concreto, entrenado para unas cosas muy concretas, una IA de andar por casa aplicada al negocio. De hecho, en Saranet hemos hecho prácticamente una aplicación semejante a nuestro negocio, ¿no? Nosotros estamos desarrollando IA muy pegada a la ciberseguridad. Tenemos funcionando un sistema de inteligencia artificial para detectar ataques de denegación de servicio. Esto es desde que Internet hace muchas peticiones para tumbarte la máquina y que no funcione, o que funciona como Los Ángeles. ¿Qué hace este sistema respecto a lo que hacíamos antes? Pues ser mucho más rápido, porque es capaz de analizar cantidades ingentes de datos de una forma muy, muy eficiente. Y además que nosotros, como somos bastante humildes, nos avisa, ¿no? Y te pregunta, oye, mira, yo tengo dudas, decide tú, pero te avisa. Dice, he detectado esto y parece que tiene muy mala pinta. Si tiene muy, muy mala pinta, lo para.
pero si no, lo que hace es avisarnos y no tiene que estar una persona con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues hay aplicaciones muy mundanas de la IA y no hace falta pensar que también en satélites, por ejemplo, es un ejemplo que un satélite se está utilizando para una cosa muy, muy sencillita, luego de una aplicación muy es un buen básica, ejemplo ¿no? respecto, por ejemplo, a lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que el éxito de la inteligencia artificial es que acaba entrando de una forma muchas veces muy sutil. Nosotros hace poco recuperábamos algunos archivos de lo típico de tratar de proyectar cómo visualizábamos, por ejemplo, el hogar dentro de 25 años, ¿no? Y todos tenían una alta correlación a la hora de identificar. Lo veíamos mucho más electrónico, con muchísimo más gadgets, muchas máquinas, ¿no? Todo automatizado. Y la realidad es que es un futuro mucho más minimalista. La inteligencia artificial, antes lo comentabais, efectivamente empieza a estar en todas partes, y el éxito quizá es esa manera tan sutil, ¿no? de integrarse en tantas soluciones, ligado a lo que comentábamos de que quizá hace no tantos años estos sectores como alguno de los que comentabas, ¿no? Posiblemente el mundo del pastoreo, el cliente final no demandara que estas características estuvieran, ¿no? Y sin embargo ahora es consciente de las ventajas que le puede otorgar. Sí, totalmente. Justo, Aitor, que ha comentado un poco, ¿no?, esa problemática de las baterías, y aprovecho un poco este tema para hablar un poco sobre las infraestructuras. Si estamos preparados para implementar la IA o nos queda un paso muy grande, porque imagino además que en un sector como el vuestro estos problemas a gran escala en vuestro sector se convierten en grandes problemas y hay que pensar grandes soluciones, ¿no? Claro, a ver, sí, tienes razón. Depende de qué tipo de modelo y qué aplicación vas a tomar, ¿no? Por ejemplo, antes comentaba sobre un satélite que igual pierde la orientación por alguna anomalía, lo que sea. Al final, ahí no son muchos los datos que tiene que analizar. Entonces, el modelo es relativamente sencillo de entrenar. Sin embargo, si pasamos a las imágenes, ahí cambia completamente. Incluso para imágenes relativamente pequeñas, necesitas para entrenar la red una potencia de cálculo que no está seguramente todavía al alcance de las personas a nivel de andar por casa, ¿no? Y a las industrias pues nos exige una inversión potente, ¿no? Necesitamos centros de cálculos muy potentes o usar ya centros que existan y contratar por horas o por días, porque vamos, entrenar una red puede llevar bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, nuestra empresa pues también se está condicionando a esto, porque usar los servicios online son muy caros y nunca consigues entrenar la red a la primera. Es muy difícil entender por qué toma las decisiones a veces la inteligencia artificial y hay que meter muchísimas horas y volver a entrenar y al final te sale más barato tener la infraestructura en casa, ¿no? Sí, depende del uso. Contratarla, ¿no? Sí, pero ese suele ser un dilema fuerte para las empresas, ¿no? Me doto de infraestructuras, uso infraestructuras que estén en la nube, ¿no?, al servicio. ¿Qué pasa con los datos? ¿Los tengo aquí? ¿Los tengo arriba? Si los tengo arriba, ¿qué nivel de seguridad tienen? ¿Qué nivel de privacidad puedo asegurar? Si hay muchísimo volumen, empiezo a tener un desequilibrio entre todo lo que tengo que calcular más todo el volumen de datos que tengo que ir subiendo y bajando. Bueno, pues todo eso lleva a muchas decisiones técnicas de infraestructura, ¿no? Claro. Que si no se toman bien, luego tienes ahí un cuello de botella importante. Por alusiones, ya que nos dedicamos a ello. Yo creo que el modelo que se está implantando, ya no solo para la IA, sino para toda la informática empresarial, que cada vez es más importante con la digitalización, hablabas antes de la industria 4.0, son los modelos mixtos. O sea, la gente tiene una parte en sus infraestructuras y tiene otra parte fuera, primero por seguridad, para tener copias y en caso de situaciones críticas poder trabajar indistintamente con cualquiera de las dos si una falla, y luego también por demandas puntuales, ¿no? Es mucho más fácil cuando vas a hacer algo especial, pues estabas hablando de un entrenamiento de algo, tirar de algo fuera que puedes contratar por horas, aunque tengas un mínimo contratado, que dotarte de una infraestructura para utilizarla puntualmente, ¿no? Entonces parece que a donde vamos ahí es a modelos mixtos de nubes público-privadas. Hay mucha oferta de nube pública y Euskadi está haciendo una apuesta muy importante por los centros de datos y creo, bueno, Sarenet está haciendo también una apuesta muy importante, estamos montando un centro de datos
que yo creo va a ser muy relevante en lo que es la estructura del País Vasco. Y joder, el modelo tiene pinta de ir por ahí. También es cierto que hoy en día las comunicaciones ya son bastante commodity. O sea, sí. Se puede conectar a velocidades muy rápidas, con latencias muy pequeñas, y a precios muy, muy razonables, ¿no? Algo que antes era imposible plantear. Igual es porque es más tema de investigación, pero en conducción autónoma y en medicina los volúmenes son brutales. tan brutales que eso se tiene que hacer en local siempre. Sí, ¿no? Sí. Y ahí eso nos suele llevar además unas inversiones, en los centros y tal, unas inversiones muy altas, pero así como hay una parte que antes lo comentaba, ¿no? Por un lado la electrónica, la democratización de las capacidades de cómputo nos han permitido ir a modelos de inferencia e inteligencia artificial que nos permite integrarlo en productos cotidianos, ¿no? Con un coste muy reducido que hace no tanto era inviable. Hay una parte que casi hay un aspecto geopolítico, ¿no? Detrás. Es decir, nosotros cuando tenemos que hacer esas inversiones de grandes capacidades de cómputo, sin querer promocionar a nadie, pero hay muy pocos actores capaces de hacer esa electrónica, ¿no? Geopolíticamente, cuando haces una inversión de esas, nos ha ocurrido, tienes que esperar aspectos de que te den el check, ¿no? Desde el punto de vista de cuánta capacidad de cómputo permite ese país. En este caso, por ejemplo, es alguna empresa norteamericana, ¿no? Hay una serie de controles para que no salga del país determinada capacidad de cómputo por mucho dinero que haya, que tampoco es el caso de nuestra región, ¿no? Pero entonces hay como unas batallas de alguna forma geopolíticas, ¿no? Donde los grandes hardware que permiten entrenar modelos gigantescos están en manos de muy poquitos. En Europa no tenemos muchas fuerzas para abordar ese reto. Y además conlleva un escenario donde cada vez esa democratización del uso de la IA también nos ha llevado a un escenario donde un consumo energético enorme, porque no se trata solo de tener esa electrónica para entrenar modelos. Se habla de que para finales del año que viene la huella energética de la inteligencia artificial superará al del transporte aéreo. Es decir, no es peccata minuta, ¿no? Entonces, hay por un lado una batalla casi geopolítica ligado a la capacidad de cómputo para entrenar modelos gigantes, pero luego hay otras aproximaciones de investigación que estamos impulsando que tiene que ver con cómo desarrollar modelos suficientemente precisos sin tener que requerir modelos tan grandes, ¿no? Por tanto, en ese equilibrio yo creo que hay, sobre todo para el ámbito industrial, hay un enorme campo de proyección. Ahí hay otro tema que va muy ligado con lo que has dicho, que no lo has comentado y me parece muy importante, que es la soberanía del dato. Cuando entrenas modelos y utilizas muchos datos, esos datos los estás poniendo en un sitio que controlas o no. Y el qué se va a hacer con esos datos, pues hombre, a priori los contratos dicen que no los van a utilizar. Pero cierto sudor en la nuca te entra, ¿no? Cuando sacas un modelo súper trabajado de datos y lo llevas a un país que sabes que pues igual no tiene la misma legislación que aquí en cuanto al acceso a los datos o el movimiento de los datos, con lo cual ya no solamente está el problema aspectos regulatorios, claro, no está solamente el tema geopolítico de dónde hago las inversiones, dónde consumo final, sino dónde pongo mis datos y qué garantía tengo de que esos datos no van a ser accedidos por terceros. Es que precisamente el tercer bloque, gracias Kepa por introducírmelo, es precisamente un poco hablar eso, ¿no? De la cara menos amable de la inteligencia artificial, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado de esos procesos, ¿no? En los que nos ayuda y tal, pero creo que tenemos que también establecer un poco cuáles pueden ser los riesgos potenciales, sobre todo para prevenirlos. Y quizás, ¿no? Este de establecer un marco regulatorio común sea uno de ellos, ¿no? Es un problema a nivel mundial, ¿eh? En el económico los marcos regulatorios no son iguales en todos los sitios y eso lleva desequilibrios, ¿eh? Estamos todo el día hablando de los problemas con China, su normativa no es lo mismo para nada. Entonces es muy difícil hacer estas cosas. Pero para mí hay otro mucho más liviano, ¿no? Todo el tema de... Todo el ChatGPT está diseñado para ser creíble, no para ser cierto. Claro. Por eso es especialmente bueno para hacer fake news. Tú a ChatGPT le cuentas 4 bobadas y le dices, hazmelas creíbles. Y es capaz de generarte... Sí. un contexto perfectamente creíble de que eso es verdad. Entonces, para mí eso es un riesgo muy grande, ¿no? Porque trabaja sobre todo en eso, en que lo que está diciendo sea creíble, no necesariamente cierto. Sí, ahora en el tema de la imagen, ¿no? Que asistimos continuamente, nosotros aquí en la redacción asistimos a vídeos que realmente no existen, pero que tú de primeras los ves y parecen reales, ¿no? Y se está generando un escenario de... Yo creo que el cambio no va a ser ni tecnológico ni regulatorio, sino cultural y educacional, ¿no? Probablemente hace 100 años la gente básicamente se creía todo lo que leía, ¿no? Si está escrito será cierto. Ya con la llegada de Internet empezamos a aprender que sí, lo he leído en Internet, bueno, eso no tiene ningún valor porque lo he leído, ¿no? Pero sí le dábamos valor a una imagen. Si he visto que hay una imagen de algo, eso me lo creo.
Pues creo que vamos a tener que hacer el cambio cultural, ¿no? De que por haberlo visto en una imagen tampoco tiene que ser cierto, ¿no? Real, Entonces ¿no? eso, pues bueno, y evidentemente tiene que ver mucho con la educación, ¿no? De entender, yo creo que ahora ya asumimos que la educación en tecnologías digitales es básica, ¿no? Otra vez haciendo un poco una comparación histórica, así de no saber leer a saber leer, ¿no? Así le llamamos analfabeto, teníamos el alfabeto digital, que hoy en día pues, se hace mucho esfuerzo en las sociedades, ¿no? Para que eso nadie se quede, ¿no? Al otro lado de la brecha digital. Supongo que con la IA pasará lo mismo, ¿no? Sí, sí. Habrá gente que bueno, pues estará en riesgo de quedarse en la brecha y evidentemente van a ser las víctimas de todo tipo de engaño, ¿no? Y habrá que hacer un esfuerzo muy fuerte para que todos, toda la sociedad, entendamos lo que esto Esto supone. nos lleva también a un proceso de formación continua, ¿no? No solo a los profesionales, sino a la sociedad. Y A divulgación. veces, los tecnólogos somos un poco, ¿no? Como queremos avanzar, ¿no? Cualquier proceso regulatorio que nos frene, pues nos incomoda, ¿no? Pero es verdad que yo creo que como sociedad, bueno, tenemos una aproximación muy garante de los derechos humanos, de los derechos de la propiedad intelectual, etcétera, que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Ligado a la parte de, por ejemplo, de deepfakes, etcétera, no sé si es una analogía muy sencilla, yo creo, de hacer y tiene ciertas similitudes. Hace pocas décadas, de repente entró una regulación que en los anuncios de juguetes había que poner este juguete no vuela solo, ¿no? Entonces, es una especie de marca de agua para decir, oye, cuidado, lo que estás viendo es generado de una forma artificial, ¿no? Hay programas, yo personalmente conozco, tengo colegas en universidades americanas que están teniendo una financiación enorme para trabajar precisamente en técnicas de ese watermarking para que tú puedas tener la confianza de que esa foto que os ha llegado antes de publicarla podáis tener la certeza de que es una foto no generada por inteligencia artificial, ¿no? Sin duda es un reto tecnológico y también social y humanístico también, ¿no? O sea, es un reto amplio. Sí, pero de alcance mundial, ¿eh? O sea, no Totalmente. sirve de nada que regulemos en España o en Europa si en la India no regulan y te llegan imágenes de la India sin esas marcas, Claro. porque tampoco llevan una marca de origen. Entonces, o nos ponemos de acuerdo como humanidad en esto o hay un problema. Sí, las Pero diferencias respecto al... Perdona, a cuando teníamos unos pocos radiodifusores, ¿no? Que les aplica la ley, se les mide y ya está, con Internet eso revienta, ¿no? Ya no hay manera de controlar la abundancia, ¿no? Y luego técnicamente también, claro, puedes generar una IA que esté entrenada precisamente para hacer una réplica de una imagen sin la propia marca de agua, ¿no? Entonces, Es una carrera, es una carrera, ¿no? Que siempre nos pasa con también, ¿no? Temas antipiratería y tal, ¿no? Se inventa un tema de cifrado, viene otro, lo acierta a reventarlo, ¿no? Y ahí seguimos en esa. Sí, alguno decía esa que la IA es carrera, como un sí. superhéroe, ¿no? Tiene unas enormes capacidades y potenciales y una enorme responsabilidad de que eso se lleve a buen puerto, ¿verdad? Pero probablemente eso nos pasa desde el fuego, ¿no? O sea, realmente cada vez que tenemos un avance tecnológico, Hay quien lo usa para tenemos hacer que el mal. jugar en esa doble dirección que puede tener, ¿no? El uso de un poder que adquieres. Aitor, me parece que querías apuntar. Sí, perdón. A ver, es complicado porque, como estáis mencionando, tal vez estamos hablando de poner barreras en el monte, ¿no? Entonces, empezamos a regular. Estamos viviendo un momento, un punto de inflexión en nuestra sociedad en el cual estamos cada vez más adoptando esta inteligencia artificial. No todo el mundo es capaz de hacerlo. Tenemos el problema de la gente que se puede ir quedando atrás. Y claro, o sea, poner normas ahora hay que hacerlo, pero es muy difícil y vamos a fallar y hay que admitir que hay que fallar y que tenemos que ser flexibles, ¿no? Y ir viendo, porque si pones una barrera, pues si la mayor parte de la gente se lo va a saltar porque solo estás poniendo inconvenientes, pues no tiene sentido. Si nosotros ponemos normas para intentar proteger a nuestros hijos de no ver cosas que son falsas, pues igual es un error, porque igual nos tenemos que enfocar en que en las escuelas intenten enseñar el criterio a los estudiantes, ¿no? O sea, más educación y menos prohibición, ¿no? O sea, ir más por esa senda que por... Eso ha pasado con Internet, ¿vale? O sea, las escuelas tardaron años en adoptarlo, pero bueno, los profesores ahora se centran mucho en intentar enseñar a los alumnos a entender qué es un deepfake, ¿no? Y tener ese criterio, ¿no? Claro, la inteligencia artificial ahora pues lleva eso un punto más allá.
cualquier imagen, incluso llamadas de teléfono, porque ahora mismo te puede llamar, te puede sonar el teléfono, coges y suena la voz de tu jefe y te lo crees. Y te dice, mira, tengo este problema, necesito que me ayudes. Pasaba con los emails. Y todavía hay gente que cae, ¿no? Es normal, porque si te pilla en un momento de debilidad... Sí, además que también los emails cada vez se van perfeccionando más, ¿no? Se van perfeccionando. Y si ponemos normas, no importa, porque va a haber gente con malas intenciones que se va a aprovechar y por lo tanto tenemos que entrenarnos nosotros para aceptar que eso pues, va a seguir estando ahí, ese peligro va a estar ahí. Y tenemos que tener el criterio y controlar 2 veces siempre todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Comentabas también cuando hablábamos un poco de este apartado de riesgos el tema de los sesgos, ¿no? A la hora de entrenar la inteligencia artificial, que también nos parecía uno de esos puntos que más riesgos tiene en la actualidad. No sé quién de vosotros lo comentó en su momento. Sí, o sea, a mí esa es una parte que me da bastante miedo, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, ChatGPT, que decimos es un modelo de lenguaje o cualquier modelo de lenguaje. Se está intentando regular, es la propia empresa que lo hace y seguramente lo hace con buenas intenciones, ¿no? Le dices, bueno, intentemos que haya igualdad, ¿no? Pero le puedes entonces poner en situaciones ridículas en las cuales si tiene que tomar la decisión entre hacer daño a una persona de color, por ejemplo, o o sea, es que es más allá, ¿no? O sea, por ejemplo, me estoy enrollando, ¿eh? Sí, pero si, por ejemplo, entrenas al modelo para que sea siempre bueno, para que siempre responda bien, ¿no? Si se encuentra en la situación en la cual tiene que decidir hacer algo malo para parar algo un mal mayor, que va a ser quizás muchísimo mayor, sí. Esa inteligencia artificial no va a hacer esa cosa mala, va a intentar razonar con igual esa persona y va a ser contraproducente, ¿no? Porque ha sido entrenada de esa forma. Pero claro, es que es tan difícil. Y lo bonito de todo esto es que en realidad estamos explorando. Es un mundo totalmente nuevo en el cual no nos hemos encontrado antes, ¿no? Y bueno, a mí me da miedo y me ilusiona a partes iguales. Yo creo que no se nos tendría que olvidar que los humanos tenemos sesgo. Claro. Entonces, Sí, de ahí hay cualquier que partir. dato tiene sesgo. La Cualquiera. mayoría de los problemas de sesgo de la IA es porque cuando han etiquetado los datos de entrenamiento, los propios humanos han introducido ese sesgo. Me voy al anterior. La elección del dato es un sesgo. Además. ¿Por qué has cogido estos en vez de estos otros? Ya tiene un sesgo la elección del dato. O sea, Sí, y más allá de los grandes modelos de lenguaje, que quizá esos aspectos de sesgo que puedan llevar a orientaciones desde políticas, etcétera, ¿no? Yo casi lo veo como en varios años antes de que esto se popularizara ya trabajábamos el problema de los sesgos era un punto muy importante porque a la hora de predecir la degradación de un componente industrial, por ejemplo, para entrenar el modelo teníamos muchísimos datos buenos, o sea, del correcto funcionamiento, porque cuando uno diseña cualquier sistema, un tren, un coche, un aerogenerador, un ascensor, lo que tienes se diseña para que funcione el 99,99999% del tiempo bien, ¿no? Por tanto, puedes captar muchos datos y tienes muchos datos buenos. Pero para entrenar un modelo correcto también necesitas que haya datos malos, ¿no? Por tanto, de hecho, el impacto un poco de la IA generativa en el ámbito industrial fue incluso anterior a los grandes modelos de lenguaje, porque lo que había que generar es muchísimos datos, ¿no? Equilibrar esos entrenamientos, generando datos de manera sintética, generando datos realistas, incluso autoetiquetándolos para que llevaran una predicción más precisa, ¿no? Entonces, el sesgo es algo con el que efectivamente hay que combatir para conseguir modelos más precisos, ¿no? A mí me parece que estamos hablando, ¿no?, de emular una conciencia humana, ¿no? Ya no solo de que tome decisiones un poco más matemáticas o más llevadas al terreno de la lógica, sino estamos hablando de un pasito más, ¿no? Conciencia me parece palabras mayores. Sí. Ser capaz de tomar decisiones como las tomaría un humano no necesariamente es conciencia, pero creo que ahí está la diferencia sustancial. Yo añadiría, de hecho, que tratamos de que sea mejor que un humano, ¿no? La evolución va para que sea mejor, ¿no? No sufra determinadas... que los humanos sí que tenemos muchas variaciones en función de muchos factores. Sí, de nuestro estado de ánimo, día a día. Claro, sí. Y a la hora de tomar decisiones, así como ahora trabajamos sobre todo en sistemas que ayuden a la toma de decisiones, ¿no? Que sugieran para que un humano decida. Claro, sobre todo en la parte más de futuro, lo que estamos trabajando es
en que se pueda, digamos, haya un riesgo aceptable a la hora de que se tomen las decisiones y las acciones en escenarios incluso críticos de manera autónoma, ¿no? Y ahí es un reto brutal desde el punto de vista tecnológico aún. Ahí cerramos el círculo con lo que decía Igor, ¿eh? Hay que saber por qué está tomando las decisiones. La explicabilidad, para cuando se equivoca, ir hacia atrás y decir dónde se equivocó. Sí, dónde está el fallo. Exacto. Incluso incurrir en quién es el responsable de ese, ¿no? Además. En auditar quién ha sido el culpable de un error en la toma de decisiones. Hay también de la parte regulatoria en Europa con el AI Act y todo eso sí que está imponiendo la transparencia de los modelos, ¿no? Que no sean cajas negras en ningún sector, ¿no? Ni en medicina, ni en finanzas, ni en lo que trate de datos personales, precisamente por eso, ¿no? Porque si no se pueden tomar decisiones que pueden tener impactos muy negativos. Exacto. ¿Y quién es el responsable, ¿no? Una caja negra, eso no sería aceptable. Es que la IA ha tomado esta decisión, Claro. ¿no? Bueno, como ya nos hemos metido un poco en hablar de retos, ¿no? de futuro, vamos a ver ya si os parece esta parte final de esta charla. Bueno, pues adentrándonos un poco en eso, en cuáles pueden ser las aplicaciones futuras de la IA, porque se escuchan muchas cosas. Yo creo que sobre todo pues esto de lo que hablábamos, ¿no? De una inteligencia que sea capaz de superar la inteligencia humana, una inteligencia que sea mejor que el humano, si esto realmente es posible y qué implicaciones, ¿no? Puede tener el desarrollo tan potente de la IA. Os lo dejo y... Te vuelvo al punto en el que lo dejaba antes, ¿no? O sea, esto va a cambiar tanto el escenario que es casi imposible prever qué puede pasar en un escenario futuro. Yo creo que una de las conclusiones que ha surgido aquí, ¿no? Que comentábamos todos, la aplicación de la IA es bastante más mundana de lo que nos parece. O sea, se utilizan muchas cosas del día a día. Estaba hablando antes del tema de los satélites. Es un tema súper importante. Pero eso, para la mayor parte de la gente, es transparente, como la mayor parte de las aplicaciones de la IA del día a día. No son conscientes de que pueden comunicarse vía un satélite porque ese satélite tiene IA que es capaz de hacer un montón de cosas, ¿no? O es capaz de sacar unas fotos y separarlas porque tiene una IA que hace no sé qué. Realmente es como muy transparente para el usuario, pero va a estar en todo. Y eso va a cambiar tanto el entorno que pretender ver cuál va a ser el entorno dentro de 3 años a mí me parece rozando la torería, vamos. Por algún valiente. Bueno, yo creo que al menos tendencias que se están viendo, ¿no? Lo que se preveía era que una IA potente iba a eliminar los trabajos más básicos, ¿no? Eso es lo que se decía al principio. Procesos. Los procesos más básicos. Está siendo al revés, ¿no? O sea, realmente la IA generativa lo que ha traído es que allí donde más impacto está teniendo es en medicina, derecho, trabajos cognitivos, no tanto procesos... Entonces, físicos, ¿no? ¿no? Sí, no tanto procesos físicos, ¿no? Entonces, yo no creo que esos trabajos estén en riesgo, sino que van a tener que... hoy va de las empresas, ¿no? Yo creo que un riesgo de las empresas es no adaptar este tipo de cosas, ¿no? Un bufete de abogados que no se apoye en la IA para analizar no sé cuántos casos que ha habido antes y que le haga el resumen y tal, pues no va a ser tan productivo como su competencia, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo que no, la tendencia que vamos a ver es que ese tipo de trabajos más mentales son los que más impacto van a tener, ¿no? El cómo todavía, evidentemente, no está claro, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, esa dirección va a ser muy fuerte. Lo utilizamos mucho en Ciber para ayudarnos en la resolución de incidentes. Y lo que hacemos es poner a la IA a trabajar para el experto que está resolviendo el incidente. Entonces, lo que le hace es buscar toda la información y ponérsela de una forma sencilla para que su trabajo sea mucho más fácil. Obviamente, si se ha producido un ataque, es porque han hecho algo que no estábamos controlando. Porque si no, lo hubiéramos cortado. Entonces, tienes que empezar a buscar en un montón de información, cantidades ingentes de información, que considerabas normal hasta ese momento, pero algo no era normal, porque si no, no hubieran atacado. Claro, eso hacerlo con una persona es costosísimo. Bueno, le cuesta muchas horas de trabajo. En cambio, la IA nos facilita mucho el decir, joder, mira, pues he visto esto que puede ser raro, o mira, casos anteriores, empezamos por aquí. Entonces, le dota de la información y las herramientas necesarias para poder empezar a trabajar, pero obviamente, si la IA hubiera sido capaz de detectar ese ataque, no se hubiera producido. Pero pensando en el futuro, ¿no? Antes os decía, hace, por ejemplo... Cada vez tendrá más información y se le colará menos. Hace 25 años os decía que hicimos, por ejemplo, el ejercicio de proyectar dentro de 25 años, ¿no? Esto lo hicimos en el 2025. Es curioso, ¿cómo salió eso? ¿Cómo va a ser, no? Y os decía antes, bueno, todavía robots, ¿no? Por casa, tal. Sí. Yo no me atrevo a hacer este ejercicio. O sea, no sé qué voy a dibujar, lo voy a proponer, pero no sé qué voy a dibujar, cómo me lo imagino dentro de 25 años, ¿no? Pero lo que sí os puedo decir es
cuáles son algunas de las líneas de investigación que estamos trabajando, ¿no? Una tiene que ver, nosotros tenemos mucha trayectoria en trabajar todos los sistemas electrónicos confiables que acaben sustituyendo sistemas electromecánicos por electrónica, ¿no? Y ahora en vectores de investigación trabajamos mucho el concepto de IA Safety, ¿no? Que es los pasos que va a tener que darse para poder tener sistemas que realmente tomen decisiones, y ahí va ligado a muchísimas cuestiones. La explicabilidad que comentaba antes Igor, tiene que ver muchísimos aspectos que además hay que acompañar desde un punto de vista regulatorio, ¿vale? También se está trabajando, y ya con aplicaciones cercanas y en el tiempo, temas de la IA multimodal. Ya no son IAs que simplemente funcionan con un tipo de datos, sino que mezclan varios. Es decir, tiene datos de sensores, pero también datos de cámaras, tienen acceso a documentación. Entonces, son IAs que van creando esos conglomerados, ¿no? Acabamos de también ganar la parte un poco de ser main contractor en un gran proyecto que tiene que ver ligado con multiagentes de inteligencia artificial, es decir, agentes que realmente a su vez se componen de distintos agentes, cada agente de inteligencia artificial muy bueno en solucionar un tipo de problema, ¿no? Hay un sinfín de líneas que es tremendo el trabajo que queda por delante. Yo por eso cuando digo estamos ante la mayor revolución de nuestra era, no me lo imagino en 1, en 2 ni en 3 años de duración. Las revoluciones requieren pues muchos años pueden requerir, ¿no? Pero desde luego lo puede cambiar todo, y yo creo que viene a cambiarlo todo, ¿no? Y no solo hace falta una vertiente tecnológica, que igual nosotros tenemos ese perfil, ¿no? Yo creo que la parte de las humanidades que acompañan a esa revolución son enormes, porque si los que estamos acostumbrados a soñar cómo va a ser el futuro no somos capaces ni siquiera de atisbar lo que nos vamos a encontrar dentro de 4 años, ¿no? Ya hacer un plan de especialidad de 4 años vista suele ser un reto súper complejo. Imaginad las cosas que se nos están escapando, y que esa unión con la parte de humanidades va a ser súper importante. Voy a hacer más fácil la pregunta para adentrarnos un poco en el futuro. ¿Creéis que de aquí a 4 años hay algún sector en el que no haya IA? ¿Un sector en el que no se pueda introducir la IA? No, yo creo que no hay sector en el cual no se haya ya introducido la IA. O sea, incluso si las propias empresas no están entrenando. Hablabas de un buffet de abogados, ¿no? Y yo estaba pensando y digo, joder, que van a necesitar un experto en IA para ir entrenando los casos y demás, ¿no? Pero en realidad es que todas las personas lo estamos usando, no solo a niveles que igual no nos damos cuenta, como en el móvil, algunas aplicaciones, sino pues el tema de los modelos de lenguaje, como ChatGPT. Yo ahora mismo, si me doy una vuelta por la oficina, pues veo un número significativo de pantallas en los cuales tienen abierto algún chat de estos y se están apoyando para analizar algún dato, para resolver algún problema, para que le ayude a programar o incluso para que le ayude a redactar una carta, ¿no? Entonces, yo ahora mismo creo que todo el mundo lo está usando de forma incluso directa. También es verdad que que eso igual nos lleva un poquito de confusión. El tema del texto predictivo nos está llevando a confusión, a creer que es una inteligencia general, que la inteligencia general es la que tiene pensamiento abstracto y tiene conciencia, ¿no? De eso, ¿cuánto lejos estamos? Eso es la gran pregunta. Hay personas que dicen que estamos a 6 años, hay personas que dicen que estamos a 40 años y hay personas que dicen que no se va a lograr nunca, ¿no? Entonces, para llegar a eso, igual tenemos todavía que hacer avances en el conocimiento del cerebro humano, por ejemplo. O sea, igual todavía no llegamos ahí porque tenemos que seguir investigando en neurociencia y cosas de ese estilo. Y entonces a mí me da miedo que a veces las personas, y es por la falta, pues porque acaba de llegar y no lo entendemos bien, la gente igual se fía demasiado y piensa que lo que está hablando está pensando y no es así, ¿no? Entonces, a futuro cercano, cada vez, cualquier tarea que una persona puede hacer, la puedes automatizar con inteligencia artificial de una forma muy buena. El ejemplo que ponía Kepa, el hecho de analizar grandes cantidades de datos. O sea, no os hacéis una idea, pero en imágenes gigantescas de miles de gigas de datos, tener a un científico buscando una pluma de metano es una pérdida de recursos tremenda. Y esa persona se cansa y va a abandonar ese trabajo.
Pero si tú entrenas una inteligencia artificial relativamente pequeña, y no estamos hablando de que tenga conciencia ni mucho menos, pero estamos hablando de un modelo pequeñito, puedes hacer que tome las decisiones parecidas o casi iguales a una persona y no se canse nunca y esté siempre analizando datos sin parar. Ahí tienes una capacidad tremenda, ¿no? Entonces, los avances en medicina que ha habido, por ejemplo, también es gracias a eso. O sea, de repente podemos analizar casi como con criterio humano una cantidad ingente de datos y eso va a hacer que tengamos mejoras que no indirectas, ¿no? En materiales, en medicina y demás. Y bueno. Y no pensemos solo en las ventajas que va a dar, sino en las carencias que va a cubrir. Yo, mira, hice un ejercicio en un foro también así amplio, ¿no? Que pedí que levantaran la mano aquellos que estaban dispuestos a que en atención, en atención primaria, el primer cribado médico se le hiciera una instancia de inteligencia artificial, ¿no? Y había muy poquita gente que levantara la mano, ¿no? Cuando en realidad nos vamos a encontrar con una orientación de población envejecida, con una carencia de personal médico suficiente para atender a todos. Yo creo que como sociedad también vamos a ir dando pasitos a aceptar la integración de determinadas funciones que van a cubrir carencias que como sociedad vamos a tener, ¿no? Entonces hay un montón de frentes donde Mira, seguramente tendrá que evolucionar. Las mascotas virtuales, ¿no? Que en Japón triunfan un montón, y sirven simplemente para hacer compañía de gente que vive sola. Y están basadas en inteligencia artificial con un éxito notable. Es un campo enorme. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que ese tipo de cosas efectivamente... También creo que no necesariamente las empresas van a tener que desarrollar su propia inteligencia, ¿eh? Vuelvo al ejemplo de antes. Hace 30 años todo el mundo pensaba que aquel que no tuviera un ingeniero de telecomunicaciones en su empresa y se pusiera a desarrollar cosas de Internet iba a desaparecer. La realidad es que la mayor parte de las empresas siguen sin tener un ingeniero de telecomunicaciones, trabajan en Internet como Los Ángeles y les va fenomenal. Y trabajan en Internet muchísimo. Lo que pasa es que Internet es mucho más transparente, ¿no? Porque al final es un canal. Vete 30 años atrás y esa afirmación no es válida. Seguía siendo un canal. Sí, pero te voy, que es que la evolución de las tecnologías las democratizan un montón. Entonces hay muchas cosas que para utilizarlas no necesariamente tienes que generarlas. Yo no veo a despachos de 4 abogados montándose un sistema de entrenamiento de una IA. Pero seguro que hay empresas que venden el acceso a toda la no sé cómo se llama, la jurisprudencia para hacer ese trabajo. Con lo cual lo usas sin haber hecho... A eso me refiero, que no necesariamente... Algo que pasa con muchas commodities, ¿no? Las empresas van a tener que decidir: me monto para no quedarme atrás, que sería siguiendo el caso de los abogados, ¿no? Me suscribo a un servicio que me da eso, o me monto uno para tener una ventaja competitiva, ¿no? Pues habrá negocios en los que yo tenga músculo y capacidad para poder hacer eso y ponerme delante y será mi estrategia. Correcto. Y otros decidirán, no, mi core, ¿no? El centro de mi negocio no va por ahí, a mí me sirve pues porque... No me despego. Evidentemente, no me quedo atrás, lo compro, pero me monto, entonces evidentemente no necesito ningún experto porque ya me lo dan los del servicio, ¿no? Esa será una decisión de negocio de muchísima gente. Bueno, pues me encantaría que nos juntásemos aquí un año más tarde o un poquito más y ver de todo esto cuánto ha cambiado, qué preguntas diferentes nos haríamos y qué cosas diferentes saldrían. Estoy convencida de que, aunque no pase mucho tiempo, seguro que ha cambiado el panorama una barbaridad, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a los 4. Hemos agotado ya el tiempo. Esto daría para seguir hablando por lo menos otra hora más, pero ha sido un placer, de verdad, teneros aquí y tener esta charla tan enriquecedora y tan amena que hemos tenido aquí. Muchísimas gracias. Voy a agradecer también a quienes nos habéis seguido a través del correo.com. Eskerrik asko.